Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Estamos aquí en una entrega más de Evangelio TV Latinoamérica. Les saluda a su hermano evangelista Tony Castillo. Es un honor estar presente para ustedes en este día, o en esta hermosa tarde, trayendo una enseñanza desde el monte. Vamos a hablar un poco de la oración. Vamos a establecer una base bíblica en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 5. Dicen de la siguiente manera: en el nombre de Jesús. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí viene la exaltación: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria a Jesús. Aquí Jesús establece un modelo de la oración, que es orar en secreto. Jesús habla de la oración en secreto. Dice: y tú cuando ores, no procures ser visto en la calle, en los lugares públicos, sino que entra a tu aposento y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. Hay mucha tela de donde cortar de la oración. Hoy quiero traerte ese tópico de lo que es orar en los lugares apartados, orar en el monte, orar en secreto. Aquí Jesús está hablando de que lo que hagamos no sea para que los hombres nos vean, no sea para que llamar la atención de los hombres, sino tendremos ya nuestra recompensa en público. Quiero hacer una aclaración acá. Estoy haciendo este video con fines de edificar a otras personas. Quiero enfocarme un poco en la oración. En la oración. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es tener un diálogo íntimo con Dios. Jesús dice aquí: ora en secreto, cierra la puerta, tráncate, y cuando te tranques, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Esto es un tipo de oración modelo de Jesús. Pero si seguimos el ministerio de cerca de Jesús, dice que Jesús se iba a orar a lugares apartados. Dice que Jesús, siendo muy de madrugada, de temprano, iba a lugares apartados, a un monte a orar. Cuando Jesús va a ser crucificado, tiempo antes, va al monte Getsemaní y allí está orando con sus discípulos, dando a entender que Jesús, como Hijo de Dios, buscó siempre la comunión con el Padre. Nos enseñó un modelo que es la oración. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Por qué no vemos tantos resultados en algunos ministerios? ¿Por qué está pasando tantas cosas? Bueno, es porque a veces queremos ser vistos por los hombres. Queremos ser vistos por los demás, mostrándole que nosotros oramos, que nosotros ayunamos, que nosotros damos limosna. Y Jesús en este capítulo de Mateo 6 nos refiere de hacer todo eso en secreto. Todo eso en secreto. Y no necesariamente tiene que ser en el monte, sino un lugar secreto donde tú te encuentres con Dios. Aquí nosotros los latinoamericanos, la mayoría caribeños, nos gusta buscar nuestro monte. Nos gusta ir al monte a orar. No es una obligación. Si usted no tiene un lugar como un monte, como dice la Escritura, busque la habitación, busque su cuarto, enciérrese ahí y ora a tu Padre que ve los secretos, y tu Padre que ve los secretos te va a recompensar en público. ¿Por qué es tan importante la oración? La oración es importante, mis amados hermanos, porque la oración nos ayuda a conectarnos con Dios, a discernir cuál es la voluntad de Dios. Orando, tú disciernes cuál es la voluntad de Dios. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, pero oraba fervientemente y abrió y cerró los cielos con la oración, a través de la oración. La oración nos conecta con Dios, con nuestro Padre Celestial que nos ve en secreto, y nuestro Padre Celestial nos recompensa en público.
Esta generación ha dejado un poco la oración. Oración, te habla de oración, de mucho tiempo con Dios. Me pregunta, ministro, ¿qué tiempo debo durar orando? Bueno, eso es algo personal con el Espíritu Santo. Según los teólogos, cuando Jesús llamó 3 veces a los discípulos en el monte Getsemaní, se dice que ese día oró 3 horas. Según dicen que cuando caminó por encima de las aguas, se entró a la primera vigilia y salió a la tercera vigilia, tenía alrededor de 7, 8, 9 horas de oración. No establece un tiempo específico, pero sí oraba largas horas con el Padre. Eso va a ser individual de cada persona. Gigi Ávila, por ejemplo, dice que oraba una X cantidad de horas. Juan Carlos Harrigan, Moisés Bell, oran diversas cantidades de horas. Porque ¿qué busca la oración? ¿Cuál es el fruto de la oración? El fruto principal de la oración es que tú tengas intimidad con el Padre. Lo dice Mateo 6. Ora a tu Padre que ve los secretos. Cierra tu puerta. Detrás de las puertas se van a hablar cosas secretas que solamente tú y el Padre tienen que saberlas. Se van a hablar cosas secretas que solamente tú y Dios tienen que saberlas para formarte, para guiarte, enseñarte y revelarte cuál es su voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios es prosperado. Si estudia la Biblia, los grandes hombres de Dios, Daniel, Moisés, Elías, todos eran gente de oración. Era gente que sacaba tiempo para orar. Era gente que sacaba tiempo para tener intimidad y comunión con Dios. ¿Qué te hace, ministro, permanecer en la oración? Bueno, primeramente depende de la voluntad de Dios. Luego, de tu parte, tienes que tener hambre y sed por la presencia de Dios. Si tienes hambre y sed por la presencia de Dios y perseveras, vas a ver a Dios obrando en tu vida. Es importante perseverar. Es importante seguir tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta hasta que Dios te abra. La oración es un reto de perseverancia. En mi experiencia orando, te puedo decir que hay días que Dios me ha contestado a la hora 30. Hay días que a las 3 horas, hay días que hasta 5 y más horas donde Dios no me contesta, donde Dios no me habla. Tenemos que ser pacientes en la oración, esperar en Dios. La oración nos hace un reto de paciencia a nosotros, hermanos, y nos hace demostrar que las cosas no funcionan en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Cuando tú oras, estás esperando la voluntad de Dios, estás esperando en Dios, estás dependiendo del Espíritu Santo, estás dependiendo del Padre en una comunión especial con Él. Cuando tú oras, estás diciendo no a la carne, porque ahí mismo Jesús dice, el espíritu es fuerte, mas la carne es débil. La carne es débil, mas el espíritu es fuerte. Velad y orad para que no entréis en tentación. Una de las ventajas de la oración es que abrirá tus ojos espirituales y te va a ayudar a discernir lo que es pecado, qué no es pecado, por dónde viene el mal, por dónde viene tal espíritu, qué hay que hacer en tal momento. La oración aumenta el don del discernimiento. La oración hace que los 9 dones del Espíritu Santo se activen en ti. La oración aumenta la fe. Los discípulos en aquella ocasión, cuando no pudieron echar fuera el demonio que estaba sobre un jovencito, ellos dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Jesús le dio una charla, este género no sale sino con oración y ayuno, la incredulidad. Y Jesús le dijo, aumentanos la fe. Ellos le dijeron a Jesús, perdón, aumentanos la fe. Pero Jesús le había hablado oración y ayuno para aumentar la fe. Oración, la oración, la oración. Hace falta en esta generación orar. Hace falta que se levanten esos Evan Robert, este evangelista, que oraba a largo tiempo, 7 horas diarias, 7 y 8 horas diarias. Por un largo periodo oró en Inglaterra, en Gales, y vino un avivamiento sobrenatural. Kathryn Kuhlman decía que de la oración, era una mujer de oración, pero Kathryn Kuhlman tenía un punto que yo lo comparto también. A veces no podemos depender plenamente, poner nuestra fe plenamente en la oración.
Espero que me entiendan. La oración abre un portal y abre una brecha a la dependencia del Espíritu Santo. La oración no hace sensible a la voz del Espíritu Santo. Tú no puedes encajarte que si yo oro 3 horas, Dios me baja la unción y por esas 3 horas yo voy a la presencia. No. Hay días que te va a costar 1, hay días que te va a costar 2 horas, hay días que te va a costar 3, te va a costar 5. Hay días que no va a poder orar y en 5 minutos el Espíritu Santo va a bajar. La oración lo que hace es que te sensibiliza con el Padre, te sensibiliza con el Espíritu Santo. Igualmente el ayuno. El ayuno te hace más sensible a la voz de Dios, te hace más frágil, fortalece tu espíritu y debilita tu carne. Pero es importante orar. Si quieres ver manifestación de Dios en tu vida, ora. La oración no ha pasado de moda, hermano. Muchos creen que la oración pasó de moda. No, la oración no es un mito. La oración está más tangente y más tangible en estos últimos tiempos que nunca. Si usted quiere ver el poder de Dios manifestado, busque un corazón que agrade a Dios, haga la voluntad de Dios y ore, hermano. Sin oración somos analfabetos espirituales. Tenemos que orar. Cuando no oramos y ministramos, le estamos faltando al Espíritu Santo. Jesús, que vino como hijo de Dios en un cuerpo de hombre, oraba, buscaba la dirección del Padre. Y cuanto más a nosotros nos toca orar, hermano. Es el tiempo de entrar en oración. La oración no hace acepción de persona. No importa que tú seas flaco, que seas lindo, bonito, gordo, morenito. La oración no tiene que ver con eso. El que busca a Dios lo encuentra. Muchas personas dicen, wow, qué lindo Dios usa a Juan Carlos Hargan. Qué lindo Dios usa a Moisés Bell. Qué lindo Dios usaba a Gigi Ávila, a Héctor de la Cruz, por así decirlo. Pero detrás de cada hombre de Dios hay una búsqueda personal con el Espíritu Santo. Tu oración tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Tu oración tiene que estar alineada a lo que Dios quiere. Ejemplo, si vas a una campaña, tú no puedes pasarte la noche entera orando, ejemplo, solamente por los milagros. Tú tienes que orar por las almas, que Dios toque las almas. Dios trae las almas, porque la Biblia dice que el Dios su Hijo unigénito para todo quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, dando a entender que hay un propósito divino de que las almas sean alcanzadas por el poder de Dios. Y esa es una de las voluntades de Dios, que tú ores por las almas en tu oración, le presentes, Padre, sana a los enfermos, pero primeramente mira las almas que van a ser tocadas. Y a través, ¿sabe qué lindo ahí va a pasar? Que si Dios tiene que hacer un milagro de levantar un paralítico para que una alma se salve, lo va a hacer. Si tiene que alargar un brazo corto, si tiene que quitar un cáncer, Dios lo va a hacer. Y eso es hermoso, hermano, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Y es una oración que tenemos que hacer muchas personas. Decir, Padre, quita mi voluntad y pon la tuya. Eso es lo que hace la oración en la vida de una persona. Te hace perder muchas cosas y ganar otras. Perdemos el rencor, perdemos el miedo, perdemos la insensibilidad por el Espíritu Santo, ganamos gozo, amor, paz, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Una persona que ora se asemeja a Dios. Una persona que ora hace lo que Jesús hacía. Tiene misericordia de su prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Las personas de oración siempre buscan agradar a Dios. No buscan ofender al Espíritu Santo. Las personas que oran no son personas arrogantes. No son personas perjuiciosas, maliciosas. Tú que oras, ¿qué va a hacer la oración en ti? Va a cambiar tu sentir por el sentir de Dios, tu visión por la visión de Dios. Vas a hablar lo que Dios quiere que hable a través de tu boca. La oración abre tus sentidos espirituales. La oración te sensibiliza a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu Santo quiere sobre tu vida. Si tú lees todos los libros de avivamientos juntos que se han escrito, vas a encontrar un común denominador, que es la oración. Evan Roberts oraba, Oral Roberts oraba, Billy Graham oraba, William Graham oraba, Catherine Kuhlman oraba, Charles Finney oraba, Jonathan Edwards oraba.
Toda la gente de los libros de avivamiento, la Biblia, Daniel oraba, Josué oraba, Elías oraba, Eliseo oraba. Jesús fue nuestro modelo principal de la oración. Y me estás preguntando a mí que si debemos orar. Claro que debemos orar. ¿Cómo empiezo, varón de Dios, en un nivel 1 de oración? Así es. Empieza antes de dormir, diciéndole: Padre, heme aquí. He aquí tu hijo. Empieza el primer día con 15 minutos. Si no sabes qué orar, busca una lista de todos tus familiares. Oro por Pedro, por Juanita, por Chechita, y empieza a orar. Busca una lista de tus amigos. Oro por fulanito. Busca una lista de los descarriados del barrio. Ora por los descarriados del barrio. Y pídele al Espíritu Santo que te direccione. La oración se convierte en un deleite de hablar con Dios, de hacerte amigo de Dios a través de la oración. Abraham fue llamado amigo de Dios, demostró ser amigo de Dios. Isaías, eran gente que estaban a la par con Dios. Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Elías caminó con Dios y mucha gente de Dios en la Biblia caminó con él a través de la oración. La oración abre la puerta a lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Tú no puedes tener comunión con alguien si no hablas con él. Si no conoces a esa persona, tú no puedes tener comunión. Si mi esposa me llama ahora mismo de cualquier número, yo escuchando su voz sé que es mi esposa. Pero si no tengo comunión con ella, no hablo con ella, no voy a conocer la voz. La Biblia dice: mis ovejas conocen mi voz y la obedecen. Es un tiempo de orar. Y un versículo poderoso de la oración para mí se encuentra en Job 8, versículo 5. Vamos a leerlo bien rapidito. Job 8:5 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, oye qué dice aquí: si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Poderoso. Hay unos principios aquí poderosos. Si tú de mañanas, ¿qué tiene de especial la hora de la mañana? Es una hora donde todo está tranquilo, donde la naturaleza adora a Dios, donde tú sientes esa comunión fresca con el Espíritu Santo. Job dice: si tú de mañana buscares a Dios y fueres recto y limpio de corazón, ciertamente Él se levantará por ti, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Cuando los hombres de oración, todos empezaron pequeños y terminaron expandiéndose y siendo grandes. Todo hombre de oración empezó pequeño y empezó a expandirse. La oración es la clave para la comunión con el Espíritu Santo. La oración es la clave para tener esa intimidad con Dios, saber lo que Dios quiere. La oración es un diálogo. Hay personas que oran 5 horas seguidas y no escuchan la voz de Dios porque no lo dejan hablar. Padre, dame, Padre, quiero, Padre. Saca un tiempo para escuchar la voz de Dios en medio de esa oración, en medio de esas 5 horas. Ahora le habla. Conéctate, y cuando te conectes, que rompas la brecha ahí, escucha la voz de Dios. Dios siempre habla. Lo que nosotros a veces no lo entendemos, no lo sintonizamos, porque no estamos en la altura que el Espíritu Santo quiere. No estamos a la altura a veces de lo que quiere el Espíritu Santo. Una clave: un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza jamás. Si tienes un corazón, no vayas a orar sin confesarte delante de Dios. Si has cometido una falta, confiésalo. Si has fallado, tírate lo primero, Espíritu Santo, perdóname, guíame, analízame. No podemos ir a donde Dios descaradamente. No podemos esconderle los secretos a Dios. Tenemos que mostrarle nuestro corazón. Y a partir de ahí, Él va a hacer como Él quiere. No podemos ir con un corazón cargado. Tenemos que ir como niños delante de Dios y decirle: Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, soy tu hijo, soy tu siervo. Tú me conoces por dentro y por fuera. Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que oremos conforme a su voluntad.
no dejes de orar. Tú eres el próximo que Dios va a usar en milagros, en prodigios y en señales. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de tocar la puerta. Cosas grandes van a pasar. Va a venir avivamiento a tu país, va a venir avivamiento a tu familia, a tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Ora y cree. Eso es otro punto. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que eres galardonador de lo que le buscan. Eso es un punto. Tú no puedes ir a orar incrédulo. Si usted oró, honre a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a leer eso aquí. Dice Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que eres galardonador de lo que le buscan, hermano. Cuando usted ora, no pierda tiempo. Si usted sacó ese momento que podía estar durmiendo en la madrugada de la noche, no venga a pendejear con un celular, perdóneme la palabra. No se ponga a orar y está viendo Netflix al mismo tiempo, o orar y viendo WhatsApp, No. Cuando usted ora, eso es un tiempo dedicado a Dios y Él premia ese tiempo de oración delante de Él. Él premia ese tiempo que tú sacas para Él, porque en la oración tú le estás sacrificando ese tiempo que no vuelve atrás, se lo estás dando a Él. Estás poniendo a Dios como principal. Cuando te levantas de madrugada, de mañana, le estás dando la primicia. Pero tienes que creer que esa oración será premiada por el Espíritu Santo. Dios va a premiar tu esfuerzo en esa oración. Así que si sacas ese tiempo, conságrate totalmente y vas a ver cómo la mano de Dios te va a tocar para cosas grandes. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo hará proeza por medio de ti. Así que si esta reflexión fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.